tardes para todos. Damos comienzo a un nuevo foro o panel virtual del Instituto Colombiano de Derecho Procesal que dirige nuestro maestro querido Jairo Parra Quijano. Yo no sé a ustedes, pero a mí estas reuniones académicas semanales me hacen falta, las extraño, las añoro. Quiero que llegue rápidamente el día de volver a encontrarnos, así que muy amables por acompañarnos todos los miércoles. Hoy tenemos un foro muy interesante porque se van a tratar temas de diferente naturaleza. Vamos a tener temas administrativos, vamos a tener temas civiles, vamos a tener temas laborales y además temas procesales, de tal manera que nos espera unas 2 horas de encuentro académico muy activa y muy variada para que estudiemos, reflexionemos entre todos. Antes de empezar, voy a darle la palabra al maestro Jairo Parra Quijano, que está con nosotros y que nos quiere dar algunos anuncios importantes del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Maestro Jairo. Bueno, vamos a esperar un momento mientras al maestro le activa el micrófono. Creo que tenemos un problema central que no permite activarlo. Mientras él activa el micrófono, voy a darles algunos anuncios adicionales. Hoy nos acompañan 4 queridísimos miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. En primer lugar, Manuel Eduardo Marín Santoyo, que va a hablar del tema contratación estatal en la crisis, su marco normativo, problemas y posibles soluciones. Después, todos están organizados por orden alfabético. Viene Jorge Andrés Mora Méndez, quien nos va a hablar de los desafíos sustanciales y procesales del contrato de arrendamiento en esta crisis. Él se va a referir al proyecto de decreto que tiene preparado el gobierno nacional, pero que aún no ha sido expedido y que el gobierno tiene plazo para expedirlo hasta el próximo sábado. Después va a hablar Dairo Pérez Méndez, él nos acompaña desde Sincelejo, sobre el contrato de urgencia manifiestan estados de excepción, usos y abusos del mismo. Y finalmente, Carlos Adolfo Prieto Monroy va a cerrar el panel con las transformaciones del contrato de trabajo, de la relación laboral y de los contratos. Ahora sí, doctor Parra, por favor, ya pudimos arreglarle el problema. ¿Ya se oye? Perfectamente, maestro. Gracias. Quiero agradecerle a todos los panelistas su participación. Es para nosotros honroso tenerlos aquí. Quiero hacer 2 anuncios muy importantes. En primer lugar, haremos el Congreso Colombiano de Derecho Procesal del 21 al 25 de septiembre. Y en segundo lugar, haremos el concurso de semilleros en las fechas que se indicaron, por cuanto que consideramos que es de vital importancia hacer el congreso y hacer el concurso de semilleros, porque los estudiantes ya tienen en su mayoría preparados los temas, y viendo todo lo que ha pasado en Colombia y descubriéndose todas esas grandes desigualdades que ya no son teóricas sino reales, es necesario que preparemos los jóvenes para que en el futuro sean unos abogados con otro criterio, con un criterio más social, más denso, y que tengan la capacidad de denunciar la corrupción y de lograr que Colombia sea una verdadera democracia, porque logre tener un órgano jurisdiccional no solamente idóneo, sino con toda la transparencia que las democracias reclaman del órgano jurisdiccional, que es el que se muestra enhiesto y suficiente para lograr el destino benévolo de las democracias que nosotros tenemos derecho a tener en nuestros países. De tal manera que esos 2 anuncios y de pasada el agradecimiento por su participación. Hemos recibido de la gente el mensaje que les hagamos el agradecimiento por sus esfuerzos y por sus participaciones. Muchas gracias y los dejo en poder del secretario y moderador de este panel. Muchas gracias. Muy amable, doctor Parra, por ese anuncio. Entonces, queda confirmado que tendremos Congreso Colombiano de Derecho Procesal
virtual, va a ser totalmente virtual entre el 21 y el 25 de septiembre. La semana entrante esperamos publicar ya el programa. Vamos a contar con los más importantes procesalistas del país. Los miembros del instituto van a participar activamente en ese congreso y vamos a tener muchos invitados extranjeros, entre los cuales ya nos han confirmado Lorenzo Bujosa. Vamos a tener a Jordi Ferrer Beltrán. Mire que no te prendió la cámara. Vamos a tener también a Carmen Vázquez, a Jordi Nieva Fenol, a Juan Pablo Correa del Caso, a Federico Bueno de Mata, a Augusto de Panamá, de tal forma que además de los procesalistas colombianos, han prometido acompañarnos. Estos que les acabo de mencionar ya están confirmados, muy importantes estudiosos del derecho procesal, del derecho comparado procesal, de tal forma que tendremos un excelente Congreso Colombiano de Derecho Procesal en el mes de septiembre. Nos veremos ahí y la semana entrante estará la publicidad en la página web del Instituto a disposición de todos ustedes. Bueno, entonces de esa manera empezamos nuestro foro y empezamos con Manuel Eduardo Marín. Bienvenido, Manuel Eduardo, al foro virtual del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Tienes la palabra hasta por 20 minutos. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias, doctor Parra, doctor Ulises, por la invitación al instituto. Ciertamente, como lo decía el doctor Ulises al inicio de esta sesión, este tema académico del instituto semanal se ha vuelto un oasis en estos momentos de dificultad que todos vivimos desde las casas, pero que de alguna manera nos ayuda a nutrirnos un poquito más de conocimiento. Sin más preámbulo en eso, en mi caso particular, y quiero compartirles muy rápidamente una presentación sobre el tema, voy a abordar un tema muy concreto relacionado con el tema de la contratación estatal en este momento de la crisis. ¿Y por qué este tema resulta vacilar? Porque tal como pasa en casi todos los ámbitos jurídicos, la contratación estatal está en un momento en el cual tendrá que tener nuevas salidas, la ruptura de paradigmas que existían en la contratación estatal para tratar de solventar circunstancias extraordinarias. Entonces, en la presentación voy a tratar de hacer una aproximación a partir de 3 momentos distintos. Un primer momento en el que quiero señalar un poco el marco normativo que se ha creado en torno a la contratación estatal en este momento de crisis. Un segundo momento en el cual vamos a reflejar algunos problemas que se van a presentar en la contratación estatal, la forma de solucionarlos y finalmente unos mecanismos que considero deben evaluarse desde el punto de vista procesal para que procesalmente se dé solución a estos eventuales conflictos que se van a presentar. En primer lugar, vamos a mirar que en la normativa que ha generado el gobierno, que es bastante prolija y que toca bastante los ámbitos de la contratación estatal, uno puede encontrar que se han tomado medidas en 2 ámbitos. Un ámbito precontractual, es decir, un ámbito de la revisión precontractual del asunto, y un ámbito contractual, es decir, un ámbito de los contratos en ejecución. En la parte precontractual, uno puede encontrar que principalmente la normativa del gobierno se ha dedicado a revisar 2 aspectos primordiales. Primero, ¿qué hacer con los procesos de contratación o de selección que estaban en curso? Y segundo, darle alguna celeridad a la forma como se van a adquirir en el mercado los bienes y servicios necesarios para poder solventar en la época de pandemia. Y entonces en ese punto vamos a ver, por ejemplo, que se habilita nuevamente o se habilita la normativa que ya existía en la ley 80, en la ley 1437, el CEPACA, en el propio Código General del Proceso, que son normas que al final terminan siendo supletivas en materia de los procesos de selección, de utilizar los medios electrónicos o los medios virtuales. Ahí yo tengo 2 observaciones muy puntuales que hacer, y es que yo creo que estamos redescubriendo lo que ya estaba escrito. Ya existía una posibilidad de usar medios electrónicos, lo que había que era buscar los mecanismos para universalizarlos. Y ahí en ese tema es muy importante dos circunstancias que ya se han empezado a presentar en las entidades públicas que tienen o que manejan sistemas virtuales en materia de contratación estatal. Y es que debemos tener mucho cuidado con que los sistemas que se usen sean sistemas neutros de información, es decir, que permitan que las personas, sin importar qué tipo de tecnología tengan en sus computadores, en sus oficinas, en sus casas, puedan acceder a ella. Y segundo, que sean sistemas de fácil acceso, como pasan con sistemas como estos de las teleconferencias del instituto, que de alguna manera permiten que la persona acceda de manera sencilla y fácil,
porque es bastante complicado cuando se utilizan sistemas complejos, y ya lo hemos visto en la práctica en los últimos meses, la forma como, por ejemplo, se citan a través de sistemas especiales a audiencias con los contratistas, y el contratista no puede acceder, y por tanto es muy importante que esos dos principios se den, unos principios de neutralidad tecnológica y de fácil acceso a ese tipo de usos de la tecnología. También hay dos temas bien importantes en ese procedimiento de selección que trae la normativa que ha creado el gobierno en torno a estos requisitos en tema de pandemia. Y es la posibilidad de que las entidades públicas, en aquellos procesos de selección donde aún no hay ofertas, revoquen la apertura del proceso de selección con miras a establecer si realmente los bienes y servicios que iba a adquirir eran realmente necesarios o con la situación actual van a ser realmente necesarios, para eventualmente reubicar los recursos en temas de pandemia. Después viene un tema muy importante en punto de procesos de selección, y es que lo que ha hecho el gobierno en su normativa es privilegiar tres formas de selección de los bienes y servicios relacionados con la pandemia. Una forma, ampliando el espectro de la adquisición a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente, es decir, a través de los acuerdos marco de precio, buscando que de alguna manera se optimice a través de Colombia Compra Eficiente y se acceda más fácil a los servicios en mejores condiciones inclusive del mercado, porque Colombia Compra Eficiente va a negociar de manera global. El segundo, la adquisición de menor cuantía o hasta la menor cuantía de los bienes necesarios para la pandemia en grandes superficies, es decir, para que se pueda hacer una adquisición muy rápida de bienes para responder en estos casos, que es un tema que es muy interesante y muy importante en este momento para la contratación estatal, y es revisar que los viejos conceptos de oferta más favorable empiezan un poco a diluirse, porque en este momento la oferta más favorable no necesariamente es la más económica, sino en muchos casos serán las ofertas que tienen que ver con mayor disponibilidad, con mayor oportunidad, porque estamos ante una emergencia. Y un tercer aspecto que voy a tocarlo muy tangencialmente porque entiendo que uno de mis contertulios, el doctor Pérez, hablará a profundidad de ello, es el tema de la contratación de urgencia, donde el decreto ley 537, que es el decreto que está hoy vigente en materia de contratación durante la pandemia y lo estará hasta la duración de la emergencia sanitaria, es decir, en este momento hasta el 31 de agosto, dice que la contratación de urgencia, los hechos que dan lugar a la urgencia, es decir, los hechos imprevistos e irresistibles que pueden constituir fuerza mayor o caso fortuito, se entienden probados a partir de ese decreto. Y eso va a ser muy importante no solamente en materia de la contratación de urgencia, sino también en materia de la propia ejecución de los contratos, porque fíjense que en una norma directamente y explícitamente se está diciendo que los hechos que dan lugar a la urgencia, el artículo 42 de la ley 80 del 93, expresamente me dice que son situaciones excepcionales, están o se entienden comprobadas, lo que va a implicar que, por ejemplo, circunstancias como el caso fortuito o específicamente como la fuerza mayor van a entenderse comprobadas en materia de contratación estatal por razón de la propia norma del decreto ley 537. En materia del trámite o de ya la etapa contractual, ¿cuáles son las principales normas que crea o que se crean para la atención de este momento de coyuntura de la crisis? La primera, la facultad que tiene el Estado de suspender los procesos de incumplimiento contractual que se estén adelantando contra los contratistas o de adelantarlos por medios electrónicos. Uno esperaría que lo que pase es que se suspendan, y especialmente que se suspendan para permitir que de alguna manera el contratista espere que sucedan o que los hechos que están hoy impidiendo la ejecución de los contratos se superen para que eventualmente se logre el cumplimiento. ¿Y esto por qué? Porque la ley 1437, en su artículo 86, una de las premisas principales que trae para los incumplimientos contractuales es que si durante el trámite de la audiencia el contratista logra superar el hecho de incumplimiento, la entidad puede eventualmente terminar el proceso sancionatorio. Y entonces en este momento en el que va a haber imposibilidades de ejecución, no sería muy conveniente, y esto es un problema de conveniencia principalmente, que se declaren incumplimientos unilaterales. Sin embargo, sobre esto volveremos en un momento. Otra de las circunstancias bien especiales que van a tener mucha repercusión en la contratación estatal son dos aspectos relacionados con los contratos de concesión. Primer aspecto relacionado con los contratos de concesión. La normativa anterior en el primer estado de excepción, es decir, esto tuvo vigencia hasta el 16 de abril de este año, permitía que las entidades públicas suspendieran unilateralmente los contratos de infraestructura de transporte.
Y el segundo, se suspendió hasta el 1 de junio, es decir, hasta antes de ayer, el pago de peajes. Esto va a ser muy importante porque en materia de contratos de concesión, la remuneración depende necesariamente de la tarifa o de la recolección de los peajes. Y si el ingreso de los peajes no está, pues vamos a tener contratos que se van a ver afectados en su ejecución y eventualmente en el equilibrio económico del contrato. Entonces, de alguna manera, reaccionando a ese futuro posible que se va a dar, el propio legislador extraordinario lo que hizo fue crear una norma que va a permitir que los contratos de concesión que están hoy firmados en Colombia se puedan prorrogar en un valor superior al 20%, pero además sin el límite de término que tenía la ley. Es decir, la ley permitía que los contratos de concesión tuvieran como máxima duración en este momento 30 años. Hoy a los contratos de concesión, y acá es muy explícita la norma, que se vean afectados por los hechos de la pandemia, se van a poder prorrogar por encima de ese término. ¿Para qué? Para que logren el equilibrio contractual que requieren, derivado de los menores ingresos que se están dando en virtud de las situaciones extraordinarias. Después hay 3 normas que son muy importantes, sobre todo para ciertos sectores, que son los contratistas de prestación de servicios profesionales, y es que por orden explícita de la normativa del decreto ley 491, no se pueden ni suspender ni terminar los contratos de prestación de servicios profesionales. Las cuentas de todos los contratos estatales se tienen que tramitar por medios electrónicos, y finalmente unos contratos muy sensibles por lo social, que son los contratos de aseo, cafetería y vigilancia, también será prohibido suspenderlos. Y eso, digamos que es una cosa muy importante desde el punto de vista social, porque sabemos que socialmente ese tipo de contratos son contratos en los cuales se suele dar por terminado cuando no hay servicio. Y lo que hizo de alguna manera los decretos ley fue solventar o darle una protección especial a estas personas para que no tengan la fugia ahorita en medio de la pandemia. Ahora bien, estas son las normativas muy rápidamente generales que se están dando hoy. Sobre lo que está pasando, yo detecto 2 aspectos muy problemáticos. Uno, del cual desde ya me excluyo de abordarlo porque el doctor Dairo Pérez lo abordará, y es los problemas que van a haber con los contratos, la celebración de los contratos de urgencia, especialmente si va a aplicar el artículo 42 de la ley 80, cuál es la oferta más favorable, cuál es la forma de hacer la planeación, cómo se va a hacer el control de esos contratos. Pero en el punto que yo voy a desarrollar, los problemas que vamos a tener con los contratos que están en ejecución, que van a tener unas circunstancias imprevistas e imprevisibles e irresistibles que los están afectando. Y habrá que revisar en cada uno de esos contratos cuáles son las eventuales consecuencias contractuales y de qué manera se pueden llegar a solventar o a solucionar, y es el tema que quiero abordar a continuación. Claramente, y ajustándonos mucho a la jurisprudencia del Consejo de Estado, recuerden que la jurisprudencia del Consejo de Estado, a diferencia de lo que ha pasado con la Corte Suprema, sí ha decidido tomar postura para establecer o diferenciar la fuerza mayor del caso fortuito, y de alguna manera, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, será imprevisible todo lo que sale de una normal frecuencia de acaecimiento, que su probabilidad de ocurrencia no es normal, que es excepcional o sorpresivo. Y es irresistible lo que no se puede superar con la manera ordinaria que está pactada, por ejemplo, en materia de contratación. Entonces, evidentemente, cuando uno revisa, en materia de contratación estatal, la situación de crisis nos lleva a 2 aspectos que van a tener un criterio de imprevisibilidad y irresistibilidad. Unos aspectos de fuerza mayor que van a corresponder al propio COVID o a la enfermedad, pero unos aspectos muy relacionados con lo que se denomina el hecho del príncipe. Porque fíjense que hay que saber diferenciarlo muy bien. El COVID como enfermedad es una fuerza mayor, pero el confinamiento o el aislamiento obligatorio no es una fuerza mayor, sino es un verdadero hecho del príncipe, porque quien ordena ese aislamiento e impide la ejecución de los contratos, pues va a ser directamente la decisión estatal. También eso nos va a pasar con los nuevos requisitos de bioseguridad para trabajar y demás, que le va a implicar eventualmente la posibilidad o hechos que van a llevar a los contratistas a tener una de 2 consecuencias, que son las que uno puede describir rápidamente en relación con estos hechos. Una consecuencia, que el objeto siga siendo ejecutable, es decir, que a pesar de las situaciones de fuerza mayor, los hechos del príncipe, el objeto que yo tengo para ejecutar con el Estado siga siendo posible su ejecución. O la segunda consecuencia, que el objeto que yo tengo en ejecución con el Estado ya no pueda ser posible su ejecución. Un ejemplo, un objeto contractual que estaba definido para la organización de un evento que se iba a realizar con más de 50 personas
el 20 de mayo. Pues ya hoy, por los hechos relacionados con el COVID, el objeto del contrato no va a ser ejecutable y ahí la solución va a ser distinta. Es decir, la solución distinta me la va a traer directamente la imposibilidad de terminar la ejecución contractual, lo que va a implicar que deba irme a la terminación del contrato, terminar el contrato, liquidarlo y pagarle al contratista los gastos y los costos. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha abordado largamente el tema de qué se reconoce al contratista en estos supuestos y lo que dice es que hay que reconocerle siempre los gastos y los costos sin reconocer la utilidad. Y la razón es que evidentemente por los hechos imprevistos no puede haber derecho a una rentabilidad. Es una jurisprudencia del Consejo de Estado que sé que tiene bastantes contradictores, pero que hoy es la jurisprudencia que tiene sentada la sección tercera del Consejo de Estado. Pero el segundo problema es mucho más profundo y es qué pasa con los objetos que siguen siendo ejecutables. Y ahí yo creo que hay dos aspectos que hay que abordar con mucho cuidado y es la existencia de contratos que requirieron o que requieren aún en este momento la suspensión de su ejecución y eventualmente los que van a requerir la revisión del contrato. Que a diferencia de lo que pasa en el Código de Comercio o en el Código Civil, la Ley 80 trae explícitamente norma en el artículo 4, numerales 8º y 9, la obligación del Estado de revisar los contratos estatales. Es una obligación directa del ente estatal de revisar los contratos cuando están afectados por situaciones imprevisibles e irresistibles y por tanto pues es una situación que tendrá que abordar el Estado. ¿Qué va a pasar en punto de suspensión del contrato? 3 escenarios. Primero, que se logre una suspensión de común acuerdo entre las partes, que debería ser la razón de ser en estos momentos. Si en este momento el contratista y la entidad estatal no entienden que pueden lograr un común acuerdo sobre la suspensión de un contrato cuya ejecución es imposible por las situaciones actuales o que se están presentando en este momento de coyuntura, pues no sé sobre qué se pueden hacer acuerdos contractuales. Segundo, si no llega a pasar esto, la sala de consulta del servicio civil en concepto 2278 de 5 de julio. Muy importante porque la sala de consulta ahí dice que cuando en un contrato estatal hay una imposibilidad física o una imposibilidad absoluta de ejecutar las obligaciones del contrato, el contrato se entiende suspendido así no haya un acto de suspensión. Entonces esa es una segunda posibilidad. Y la tercera posibilidad ya hoy no está vigente, pero estuvo vigente hasta el 16 de abril, y era que en los contratos de infraestructura las suspensiones las ordenara directamente la entidad pública de manera unilateral. En todo caso, cualquiera de estos escenarios de suspensión, cualquiera que sea, de común acuerdo, por imposibilidad de ejecutar o unilateral, hay que revisar qué efectos económicos tuvo sobre el contrato, porque allí es donde habrá que proceder a la revisión del contrato, que es nuevamente en materia contractual del Estado una obligación de la entidad pública y es revisar la afectación de la ecuación contractual, que la vamos a revisar en virtud del numeral primero, inciso segundo, del artículo 5 de la Ley 80 del 93. Es decir, la entidad estatal debe revisar si el equilibrio económico se afectó y si se llegó a afectar, puede tomar hoy, que estas son en principio una de las posibles soluciones, una, restablecer económicamente al contratista si es que se ve afectado económicamente, que me es más costoso, que me toca invertir en elementos de bioseguridad, que ahora tengo que tener menos trabajadores en una obra, pues ahí la entidad pública podrá aumentar o negociar o equilibrar la remuneración económicamente con la limitación de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Y es que hay que llevar al contratista hasta punto de no pérdida, es decir, reconocimiento de gastos y costos sin reconocer utilidad. O usa la segunda opción, que sobre todo se va a abrir en contratos como los contratos de concesión, y es otorgar mayor término para la ejecución contractual, buscando que el propio contrato se equilibre dentro de su ejecución. Eso va a ser muy normal, por ejemplo, en los contratos en los cuales la remuneración del contratista proviene de las tarifas. ¿Por qué? Porque entonces lo que vamos a hacer es permitirle más tiempo al contratista para que logre alcanzar su remuneración. Eso desde el punto de vista sustancial, creo que son las dos alternativas o las dos posibilidades que se van a empezar a abrir. ¿Qué vamos a ver desde el punto de vista procesal? La aparición de los mecanismos de solución de controversias de la Ley 80 del 93, que vamos a ver que básicamente pueden ser de dos raigambres. Unos, los de raigambre contractual, y otros de naturaleza jurisdiccional o de naturaleza judicial. Estos de naturaleza judicial podrá ser llevar el pleito a la jurisdicción de lo contencioso administrativo o hacer uso de las cláusulas arbitrales.
A mi manera de ver, y esto no es una crítica ni a la jurisdicción ni al arbitramiento, cualquiera de estas dos para solucionar situaciones propias de la coyuntura van a ser ineficaces. Y van a ser ineficaces porque un trámite contencioso administrativo pues va a ser demasiado demorado para solucionar una situación coyuntural. Y el trámite arbitral, que aquí es donde, por ejemplo, en materia arbitral se empiezan a ver los problemas de haber puesto una cláusula legal que obliga al Estado siempre al trámite legal, obligado al trámite de la ley, pues es un trámite que no va a durar menos de 1 año y medio. Y lo que nosotros vamos a necesitar económicamente es que las situaciones contractuales que provienen de la coyuntura de la crisis se solucionen muy rápidamente. Y entonces yo ahí haría directamente una aseveración, y es que creo que no por la calidad de quienes conocerían, sino por la coyuntura, van a ser circunstancias o van a ser mecanismos procesales que van a terminar siendo ineficaces para solucionar los problemas. En los contractuales podemos encontrar básicamente 3 modalidades. Una modalidad, el uso de las facultades excepcionales de la administración. Es decir, que la administración haga uso de su facultad de modificación, de interpretación, de caducidad o determinación. A mi manera de ver, ese uso tendría más inconvenientes que beneficios. ¿Y por qué? Porque hacer uso de facultades unilaterales para interpretar, para modificar, para terminar contratos en los que ambas partes han sufrido la misma situación externa, pues no es lo deseable que una parte, que como es el Estado, tiene unas facultades que están por encima del subcontratante, se imponga a él cuando sabe que ambos han sido afectados por las situaciones. A pesar de que no las va a perder, pues es un tema que es, a mi gusto, sería inconveniente y podría a futuro generar algunos pleitos de nulidad por medio de las controversias contractuales o alegaciones de los contratistas de un ejercicio abusivo eventualmente de esas facultades excepcionales. Las otras 2 soluciones es la primera, que es la básica, y es lograr los otros 6 contractuales, la cual pues no tendría ningún problema, es la mejor posible. Pero la segunda, que es la que yo creo que debería promoverse y que uno esperaría, por ejemplo, que Colombia Compra Eficiente empiece a promoverla por su agilidad, es que se haga pactos de amigable composición o de sistemas de dispute resolution. Es decir, que se busquen mecanismos de solución de controversias que sean más expeditos, más técnicos, que hoy además la ley 1563 de 2012 permite en materia de contratación estatal, pero que permite que esos terceros, verdaderos expertos, resuelvan los asuntos, además, como lo dice la ley 1563, con efectos de transacción. Es decir, haciendo tránsito a cosa juzgada y prestando mérito ejecutivo, pero con trámites muy rápidos, muy expeditos, que permitan que en un término no menor a 1 y medio o 2 meses, la situación contractual quede solucionada, y al quedar solucionada, el contrato pueda restablecer su equilibrio. Porque lo que no puede pasar en materia de contratación estatal es que, levantadas las situaciones extraordinarias, entremos en unos pleitos externos entre las entidades públicas y los contratistas. Esto es un llamado de atención, por eso les digo, ojalá las entidades públicas entiendan estos mecanismos, porque hay una necesidad, tanto para la economía como para el Estado, de que la contratación estatal jalone la economía. Y si nos vamos a quedar directamente en las discusiones contractuales sustanciales, si uso la cláusula de modificación, si me voy al arbitraje, en vez de buscar pactar globalmente, yo creo que Colombia Compra Eficiente podría hoy hacer una cláusula modelo de amigable composición, donde se dijera, se recomienda a todas las entidades que los conflictos relacionados con la situación de emergencia particular se vayan a amigable composición, logrando de alguna manera con esa amigable composición que se solventen rápidamente los conflictos que existen en materia de estos contratos. Doctor Ulises, eso era lo que quería contarles, creo que he rendido suficientemente en el tiempo. Bueno, pues Qué pena que tengo acá visitante. No se preocupe, no se preocupe, todos estamos igual. Un saludo a su hija más bien, que aquí la vimos todos. Bueno, doctor Manuel Eduardo, muchas gracias, muy ordenada y muy clara su exposición. Doctor Jorge Andrés Mora, su turno. Muy buenas noches, un gusto acompañarlos en esta ocasión, doctor Ulises Canosa, los demás conferencistas que me acompañan el día de hoy, doctor Jairo Parra Quijano y demás miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Quisiera que me confirmaran si está compartiéndose en este momento la presentación. Ahí se está viendo perfectamente. Antes de comenzar de manera concreta con
cada uno de los contenidos que traigo consigo en esta conferencia que he titulado Desafíos sustanciales y procesales alrededor del contrato de arrendamiento, yo quiero empezar esta intervención con una breve reflexión. Cada uno de los análisis de las normas sustanciales y en los diferentes procesos que a continuación se sustentarán, se parte de una idea. No se busca ni favorecer a la parte arrendadora ni favorecer a la parte arrendatoria. Como quiera que de entrada es importante tener presente que no hay arrendadores ricos, no hay arrendatarios ricos, sino que estamos hablando en un plano de total igualdad. Desde este punto de vista, esta intervención estará dividida en 4 partes. En un primer momento haré referencia al derecho aplicable sustancial y procesal relacionado con el contrato de arrendamiento, que involucrará no solamente las normas antes de la época del COVID, sino el decreto hoy vigente y existente y los posibles decretos que vayan a surgir a partir de este momento. En un segundo momento de la intervención haré referencia a los procesos declarativos que pueden surgir alrededor del contrato de arrendamiento. Como quiera que en el panorama habitualmente tan solo se tiene el contrato o el proceso de restitución del bien inmueble arrendado, cuando lo cierto es que alrededor del contrato de arrendamiento pueden surgir otros procesos declarativos, más aún cuando hablamos de los contratos de arrendamiento con destinación comercial. En tercer momento haré referencia de manera puntual a los procesos concretos de restitución del inmueble arrendado, en donde surgen sin duda alguna enormes desafíos para la Administración de Justicia en la reinterpretación de las normas consagradas en el Código General del Proceso para asegurar la igualdad entre las partes. Y en cuarto lugar, haré referencia a los procesos declarativos en donde se va a demostrar de manera puntual, con ocasión de la fuerza mayor y caso fortuito, la imprevisibilidad contractual que puede surgir como consecuencia del COVID-19. Empecemos entonces a preguntarnos de manera puntual cuál es el régimen del contrato de arrendamiento actualmente en Colombia. Y para responder esa primera pregunta del régimen del contrato de arrendamiento en Colombia, tenemos que tener varios elementos en juego. El primero, en Colombia se arriendan bienes con destinación habitacional, con destinación comercial y otro tipo de bienes. Cuando hablamos de los bienes con destinación habitacional, partimos de la Ley 820 del año 2003, complementada de forma supletiva por el Código Civil y, óigase muy bien, con el Decreto 579 del año 2020, vigente al día de hoy, y que hace 8 días el doctor Jorge Forero tuvo la oportunidad de exponer. Respecto a los bienes con destinación comercial, y esto es fundamental porque si no identificamos el régimen de los contratos de arrendamiento, no podremos sustentar pretensiones y excepciones en normas jurídicas válidas. Respecto a los bienes con destinación comercial, tenemos por supuesto el Código de Comercio, complementado de forma supletiva por el Código Civil, y aquí aparecen 2 elementos que quiero que comencemos a decir o a tener presente desde este momento. Los bienes con destinación comercial, por un lado, están regulados no solamente por el Código de Comercio y Código Civil, sino también por el Decreto 579 del año 2020. Y se espera que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expida por estos días un nuevo decreto en donde yo quiero hacer énfasis en lo siguiente. Es un decreto que, según su proyecto, está orientado a regular la terminación unilateral del contrato de arrendamiento, pero quiero que tengamos atención en lo siguiente: terminación unilateral con beneficios. Que no se diga que el arrendatario no tiene la posibilidad de la terminación unilateral antes de este decreto por venir, porque esa es una posibilidad contractual de todo arrendatario. Lo que pasa es que con el decreto que está por venir, se generarán de manera puntual unos beneficios que desarrollaremos de manera subsiguiente en esta intervención. De manera puntual existen otros bienes susceptibles de arrendamiento en donde el Código Civil termina siendo de manera puntual la norma que gobierna esos contratos de arrendamiento y supletivamente normas especiales como puede ser, por ejemplo, el arrendamiento de transporte. Dentro del decreto que eventualmente estamos analizando, 579-2020, que es el vigente al día de hoy y que complementa tanto la destinación comercial como habitacional, simplemente hay que tener en cuenta lo siguiente.
Por un lado, la temporalidad de vigencia del decreto del 15 de abril al 30 de junio del 2020, y por otro lado, el tipo de contratos que se ven amparados en dicho decreto. Contratos de arrendamiento de inmuebles, de bienes inmuebles, contratos de arrendamiento de establecimientos de comercio, en donde se regula aquellos en donde los arrendatarios son personas naturales, o aquellos en donde el arrendatario es una micro, pequeña y mediana empresa. Y también los contratos de arrendamiento en donde haya personas sin ánimo de lucro. Este decreto 579 es un decreto compuesto por 6 artículos. En el artículo primero y en el artículo sexto vamos a encontrar de alguna otra forma los límites de aplicabilidad o de vigencia o de aplicación de este decreto. Pero en el artículo segundo nos encontramos con el reajuste del canon de arrendamiento. No habrá reajuste durante estos 3 meses. En el artículo tercero, un artículo demasiado importante en donde se invita a las partes a realizar una estipulación especial, contratos otros sí o cláusulas otros sí, en donde modifiquen de forma temporal las condiciones originales del contrato. ¿Y por qué digo que es importante el artículo tercero? Porque a pesar de que el artículo tercero no obliga a las partes para que celebren estas estipulaciones contractuales, no es menos cierto que el decreto por venir va a invitar de forma obligatoria a que las partes traten de llegar a un acuerdo contractual. El artículo cuarto nos va a hablar de la prórroga de los contratos que terminaban durante estos 3 meses de pandemia y que se prorrogarán automáticamente hasta el 30 de junio del 2020. Y el artículo quinto del inicio de los contratos de arrendamiento que tenían lugar durante estos 3 meses, pues como quiera que hay un impedimento para que el arrendador cumpla con su obligación contractual de entrega del inmueble, esa obligación tendrá lugar después del 30 de junio, en donde será totalmente vinculante. Pero este decreto, que repito, es aplicable tanto para los contratos de vivienda urbana como para los establecimientos de comercio, es importante que los observemos desde los siguientes elementos. Estos contratos, sin duda alguna, generarán enormes problemas que eventualmente se van a llevar a la jurisdicción. ¿Cuáles son esos conflictos o problemas? Por un lado, procesos ejecutivos, como quiera que el contrato de arrendamiento presta mérito ejecutivo y en ningún momento, repito, el contrato de arrendamiento, los decretos que han regulado en tiempo de pandemia está condonando los cánones de arrendamiento. Simplemente da oportunidades para que se paguen los cánones de arrendamiento de forma subsiguiente y sucesiva con ciertas particularidades después del mes de junio. Por lo tanto, si se encuentra en mora alguno de los arrendatarios, créanme que tendremos muchos procesos ejecutivos con base en contratos de arrendamiento que, como todos sabemos, prestan mérito ejecutivo. Las normas que gobiernan entonces el contrato o el proceso ejecutivo están consagradas en el Código General del Proceso, artículo 422 a 472. Pero vamos a encontrar también procesos declarativos en donde, en función de la cuantía del negocio, ubicaremos el conflicto dentro del procedimiento verbal y verbal sumario. ¿Y por qué es importante esta situación? Porque si ustedes observan de manera particular del artículo 374 del Código General del Proceso al 389, van a encontrar solamente una disposición normativa relacionada con el contrato de arrendamiento, que es justamente el artículo 384 del Código General del Proceso, que hace referencia al proceso verbal de restitución de bien inmueble arrendado. Pero cuando no están regulados o no hay disposiciones especiales dentro del Código General del Proceso, acudimos a la siguiente regla. Los conflictos de mayor y menor cuantía se tramitarán por el procedimiento verbal, los asuntos de mínima cuantía por el verbal sumario. Alguien dirá, ¿y qué importancia tiene esto, Jorge? Muchísimas, porque ustedes recordarán que el procedimiento verbal sumario limita respecto al decreto y práctica de diferentes medios de prueba. Limita respecto al término para interponer excepciones o formular excepciones previas. Limita el término para contestar la demanda. Limita el término o las oportunidades procesales para realizar otro tipo de actividades propias de los procesos verbales. De tal forma que es importante tener presente la cuantía de los contratos de arrendamiento para poderle dar el correspondiente trámite al procedimiento. Una vez analizado las normas que gobiernan el contrato de arrendamiento, tanto sustanciales como procesales,
Vinculémonos con el siguiente tema. ¿Cuáles son algunos de los procesos que giran alrededor del contrato de arrendamiento? Y yo me permitió aquí hacer una distinción en los procesos en donde sea el arrendador el que versus también arrendatario versus arrendador. Dentro del primer grupo vamos a encontrar de arrendador contra arrendatario los procesos de restitución de bien inmueble arrendado, tanto de naturaleza civil como de naturaleza comercial, tal cual como ya lo explicamos anteriormente. Respecto a esos procesos, arrendador versus arrendatario, nos vamos a encontrar también con procesos declarativos de incumplimiento del contrato con fines indemnizatorios, recordando que cuando hay pretensiones indemnizatorias tendrá que darse un juramento estimatorio. He querido también vincular lo siguiente: es posible acumular dentro de esos, dentro del proceso de restitución de un inmueble arrendado, también la correspondiente pretensión indemnizatoria por economía procesal y con los fines que se buscan dentro de todos los procesos judiciales. No olvidar un elemento que resulta preocupante: los arrendadores también van a terminar demandando a muchas aseguradoras, teniendo en cuenta que muchas aseguradoras están negándose a amparar los siniestros por el no pago del canon de arrendamiento, razón por la cual aparecerán procesos declarativos verbales o verbal sumario de incumplimientos contractuales del contrato de seguro. Aquí no es posible tener, digámoslo así, una fórmula única frente a este tipo de situaciones, por cuanto lo que hará el parámetro de manera particular en este tipo de procesos será justamente el contrato de seguro para saber si eventualmente se excusó a la aseguradora de la fuerza mayor o caso fortuito, toda vez que esta figura eventualmente es aplicable a cualquier tipo de contrato. Dentro de los procesos que tenemos de arrendatario contra arrendador declarativos, podríamos tener los siguientes, y yo coloco lo siguiente. Respecto a las medidas extrajudiciales, no olvidar de un elemento que me parece importante, que es el procedimiento extrajudicial de pago por consignación del canon de arrendamiento para vivienda urbana, consagrado en el artículo 10 de la Ley 820 del año 2003. ¿Por qué es importante este procedimiento extrajudicial? Porque muchos arrendatarios y arrendadores han llegado en principio a acuerdos en donde han postergado, disminuido su canon de arrendamiento, pero muchos arrendadores ya están queriendo desconocer dichos acuerdos. Si se disminuyó el canon de arrendamiento, automáticamente con base en ese acuerdo, el arrendatario puede hacer uso del artículo 10 de la Ley 820 para cumplir con su obligación y no constituirse en mora, que se dará lugar a una posterior discusión en el proceso de restitución de bien inmueble arrendado. Y segundo, no olvidar el cumplimiento de los artículos 2005 y 2006 del Código Civil. Son artículos que hacen referencia de manera puntual a la entrega de muebles, pero que en el decreto por venir se vinculan como un parámetro que ha de cumplir los arrendatarios de establecimiento de comercio para efectos de hacer uso de esa terminación unilateral del contrato de arrendamiento con beneficios. Dice el artículo 2006 lo siguiente: la restitución de la cosa raíz se verificará desocupándola enteramente, poniéndola a disposición del arrendador y entregándole las llaves si las tuviere la cosa. De tal forma que el entregarle las llaves, enviarlas por correo certificado, resulta ser un elemento fundamental para manifestar también esa voluntad de terminación unilateral del contrato de arrendamiento. ¿Cuáles son las medidas judiciales que puede llegar a tener el arrendatario contra el arrendador? Por un lado, el proceso de reajuste del canon de arrendamiento, que a su vez se puede acumular con la misma terminación del contrato de arrendamiento en razón a la teoría de la imprevisibilidad contractual aplicable para este tipo de contratos de tracto sucesivo, consagrada en el artículo 868 del Código de Comercio, casi como diciéndoles, este es el fundamento de la pretensión. Y coloco en color rojo también como medidas del arrendatario frente al arrendador la denominada terminación unilateral del contrato de arrendamiento con beneficios, en donde se dice lo siguiente, o se espera que se diga lo siguiente. Lo primero hay que tener presente que se debe tratar de llegar a un acuerdo en donde por medio de centro de conciliación, que se le hagan 2 citaciones al correspondiente arrendador, se verifique o que no hay acuerdo o que simplemente no asiste el arrendador a la conciliación. Una vez no haya el acuerdo correspondiente, con las 2 citaciones que eventualmente se están desarrollando, se queda
o queda autorizado el arrendatario para proceder a esa terminación unilateral con beneficios. ¿Qué beneficios? Solo pagará una tercera parte de la cláusula penal. Algunos dirán, y si no hay cláusula penal, ¿cuál será el beneficio? Pagar un canon de arrendamiento como sanción por la terminación unilateral del contrato. Pero además de esto, deberá estar al día en los cánones de arrendamiento de abril, mayo y junio, razón por la cual dichos beneficios no se gozarán en tanto se encuentre en mora de dichos cánones de arrendamiento. Y tercero, este arrendatario de establecimiento de comercio que quiera cumplir o tener estos beneficios deberá hacer entrega en los términos del artículo 2006, que ya tuvimos la oportunidad de leer, del Código de Comercio, enviándole las correspondientes llaves y entregándole el correspondiente inmueble. Miremos de forma puntual dos procesos que me parece importante destacar. Por un lado, el proceso de restitución de bien inmueble arrendado, consagrado en el artículo 384 del Código General del Proceso, en donde lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿la conciliación es un requisito de procedibilidad? No. Según el mismo 384, en estos procesos de restitución de bien inmueble arrendado, no se requiere la conciliación como requisito de procedibilidad. Y eso es así hasta tanto no se ordene por alguno de los decretos. Hasta donde se ha podido observar, los decretos no están obligando en principio a obligar a la conciliación en procesos de restitución de bien inmueble arrendado. Tenemos una demanda, un auto, y una vez notificado el demandado, quiero que analicemos lo siguiente. Si el demandado eventualmente no quiere continuar como arrendatario dentro del inmueble, yo digo, es posible que también proponga la restitución provisional del numeral octavo del artículo 384, aun cuando el código solamente le da la posibilidad de dicha restitución provisional a petición del demandante. Pero el demandado también, por términos de igualdad y asumiendo las razones de la actual situación y circunstancia, es posible que se presente. Puede ser escuchado por medio de, puede ser escuchado en el proceso, aun cuando se encuentre en mora. Yo creería que sí. La Corte Constitucional ha reiterado que esta regla de no escuchar al demandado en tanto no se encuentra al día en el pago del canon de arrendamiento puede ser replanteada en diferentes circunstancias. Una de ellas, que el demandado alegue que existió un acuerdo de conformidad con el decreto artículo 3º y que ese acuerdo de pago lo ha venido cumpliendo. El juez, ante una excepción de esa naturaleza, tendrá que citar audiencia, practicar pruebas y proferir la correspondiente sentencia, porque hay una situación distinta que obliga a interpretar constitucionalmente las normas, como la misma Corte Constitucional ya lo ha hecho con personas de especial protección en el marco del proceso de restitución de inmueble arrendado. Respecto a la imprevisibilidad contractual, como les digo, el artículo 868 es el que da lugar a dicha teoría. En el primer inciso encontramos los presupuestos fácticos, que es la constitución de circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, que dan lugar a la revisión de contrato. Y en el segundo inciso observamos lo que pueden ser las pretensiones o, de forma concordante, la sentencia judicial. Noten cómo el segundo inciso dice lo siguiente: el juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, miren acá, los y en caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato. Es un juego de pretensiones principales y subsidiarias. Aprovecho los últimos minutos que me quedan para discutir algunos elementos probatorios. La necesidad de la prueba o la discusión de la prueba frente a la irresistibilidad, como quiera que habrán muchos elementos de la fuerza mayor o caso fortuito en razón al COVID-19 que constituirán verdaderos hechos notorios y que no serán elementos o cargas probatorias de las partes que los aleguen, pero sí la irresistibilidad del cumplimiento de la obligación. Pero algo que es muy importante y que se menciona en el decreto por venir por el Ministerio en comento es el tipo de bien comercial que podemos llegar a tener. Podemos tener bienes comerciales que alquilamos o arrendamos en donde existe una imposibilidad plena de goce, como bares, gimnasios o cines. O pueden haber bienes inmuebles en donde puede existir una imposibilidad parcial del goce, es decir, abra de 4 a 7 de la noche, eso es una imposibilidad parcial del goce. O hay locales comerciales en donde no existe
una imposibilidad del goce, como puede ser los centros de distribución o de en donde han seguido operando común y corriente. Y esto es importante porque la imprevisibilidad contractual será distinta en función de que el arrendatario logre demostrar o su imposibilidad plena o su imposibilidad parcial o la inexistente imposibilidad. ¿Cuál sería el procedimiento de este proceso declarativo? Por supuesto, aquí sí se requiere, por ser asunto declarativo, la conciliación como requisito de procedibilidad. Una demanda en donde resulta importante las pretensiones del artículo 868 y pretensiones estelares innominadas, que se reajuste desde la presentación de la demanda a petición cautelar el correspondiente canon de arrendamiento para evitar perjuicios irreparables dentro del proceso, porque puede que el arrendatario no quiere dar por terminado el contrato de arrendamiento, sino simplemente modificar una de las cláusulas correspondientes al canon de arrendamiento dadas las limitaciones. Y vamos a tener que el demandado podrá también formular, como en cualquier proceso, las correspondientes excepciones, habrá lugar a una sentencia como consecuencia de las audiencias del verbal o verbal sumario. Fíjense que con esta presentación hemos querido de manera puntual reflejar los lineamientos generales de los conflictos que pueden llegar a surgir con ocasión el contrato de arrendamiento tanto de vivienda urbana como de establecimiento de comercio. Muchas gracias, doctor Ulises. Muy amable, doctor José Andrés. Vamos a ver si nos queda tiempo al final. Le formulamos algunas de las preguntas que nos han enviado las personas que están conectadas, porque es un tema muy interesante, de mucha actualidad y que genera mucha tensión entre relaciones de todo tipo de arrendadores y arrendatarios. Doctor Dairo Pérez Méndez, bienvenido usted a este foro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Le concedo la palabra. Muchísimas gracias, doctor Ulises. Es usted muy amable. A las directivas del Instituto Colombiano de Derecho Procesal le expreso mi más sentido agradecimiento en cabeza del doctor Jairo Parra, todos los amigos conferencistas que han estado en la tarde de hoy disertando, y entraremos en materia con el tema que nos ocupa, que son los contratos de urgencia manifiesta en estados de excepción, sus usos y abusos. Específicamente queremos precisar el marco normativo existente en nuestro país de estos contratos de urgencia manifiesta. Específicamente hay 3 artículos de la Ley 80 de 1993 que consagran esta figura. El artículo 41, el artículo 42 y el 43 de la Ley 80. En el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 encontramos que cuando se presentan situaciones que alteren de una manera sustancial la prestación del servicio público en razón de la declaración de un estado de excepción, en razón de situaciones calamitosas, de desastre, en esas circunstancias se entiende que se podrá realizar contratación por urgencia manifiesta. Hay una concepción muy importante dentro de esa norma y es que debe realizarse por acto administrativo debidamente motivado. Y el legislador previó eso de manera adecuada porque muchas veces, y existen muchísimos casos en nuestro país, en donde funcionarios que han declarado la figura de la urgencia manifiesta lo han hecho de una manera irregular, hasta el punto que se ha declarado la nulidad de esos actos administrativos y se han visto abocados a investigaciones y sanciones de carácter penal y de carácter disciplinario. Pues bien, esa situación del acto motivado creemos nosotros que con la expedición del decreto 440 de 2020 y del decreto 537 también de 2020, 2 decretos legislativos, en ellos queda sin ningún tipo de justificación el acto de motivación de la urgencia manifiesta, porque dicen esas dos normas que se entiende debidamente comprobada la situación de urgencia manifiesta. Es decir, la motivación no es necesario que sea muy extensa, porque esos 2 decretos le dijeron claramente a todas las autoridades del país y a las autoridades no solo administrativas, sino también judiciales y a los órganos de control que se entendían motivadas
los actos administrativos a través de los cuales se declarara la urgencia manifiesta. Pues bien, ¿y por qué razón entonces, si eso es una figura que viene de hace muchos años, se considera que está muy de moda en nuestro país en estos días? De mosquito, una cosa horrible que iba aquí. Porque hay cualquier cantidad de situaciones que han ocurrido, que han generado cualquier cantidad de situaciones que han alarmado al país, sobre todo cuando escuchamos nosotros a los jefes de los organismos de control, Procuraduría y Contraloría y al Fiscal General de la Nación, diciendo que hay grandes sobreprecios en muchos de los contratos celebrados. Más adelante me referiré un poco al tema. Pues bien, ¿qué hay que analizar? Si ese artículo 42 establece esos parámetros y están dadas las circunstancias, ¿qué formalidades entonces se exigen para celebrar un contrato por urgencia manifiesta? Hay que decir que la forma de control de contratación por urgencia manifiesta se encuentra consagrada como una de las modalidades de contratación directa. Y es precisamente allí, el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 consagra que todos los contratos estatales deben constar por escrito. Y adicionalmente debe pactarse la contraprestación entre las partes que celebran el mismo. Esas dos circunstancias pueden obviarse por expresa disposición del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Es decir, que si ocurre la situación de urgencia manifiesta, no es necesario elevar por escrito el contrato. No es necesario siquiera pactar el precio o la contraprestación. Basta simplemente que se dé una autorización. Así lo consagra expresamente el artículo 41. ¿Cuándo? Cuando se requieran bienes, cuando se requieran servicios o se requieran obras necesarias para conjurar la situación de emergencia o de desastre o de urgencia que se está presentando. Quiere decir entonces que es la única excepción existente en nuestro ordenamiento de contratos estatales que puede hacerse de manera consensual. No es necesario que conste por escrito, en lo absoluto. Basta simplemente una mera autorización. Y el precio, pues el precio tampoco es necesario que se pacte de entrada. El precio puede, luego de la ejecución del contrato, pactarlo las partes. ¿Y qué pasa si las partes no se ponen de acuerdo con el precio? Pues si no se ponen de acuerdo con el precio, la misma disposición, el artículo 41 consagra que podrán entonces acudir a un órgano consultivo de la entidad estatal respectiva. Pero ese órgano consultivo como tal no lo tenemos en la mayoría de las entidades estatales y la misma norma prevé que se puede designar a un perito para tal efecto. Ese perito podríamos llamarlo nosotros un amigable componedor en materia de la Ley 80 de 1993, y ese perito establecerá el justiprecio para que de esa manera se le pague al contratista. Pero es posible incluso que no lleguen a ningún acuerdo. Bueno, si no se llega a ningún acuerdo, tendrá entonces el contratista que iniciar sus acciones judiciales para que le paguen la remuneración del contrato. Y aquí está el quid del asunto. Es el precio. Porque todo el escándalo que se ha generado en nuestro país ha sido alrededor de los precios en los productos adquiridos con ocasión de la urgencia manifiesta. Específicamente hablamos de los kits o mercados de alimentos y a los productos de bioseguridad. Eso ha generado cualquier cantidad de situaciones que hoy por hoy tienen vilo a muchas autoridades en nuestro país. Incluso se encuentran algunas autoridades suspendidas, algunos alcaldes y gobernadores. Pues bien, la otra norma que regula el tema es el artículo 43, que establece que el control, luego de celebrados los contratos estatales con ocasión de la urgencia manifiesta, se envían los contratos, se envía el acto administrativo motivado ante la Contraloría para que la Contraloría se pronuncie frente a las circunstancias que motivaron la declaratoria de la urgencia. Yo creería que sobre eso no hay ninguna discusión porque ya vimos que los decretos 440 y el decreto 537 claramente están estableciendo que se entiende comprobada la situación de urgencia manifiesta. Pero
Y entonces, ¿por qué razón se han adelantado tantas investigaciones? Bueno, esas investigaciones surgen primeramente porque se considera que hay sobreprecios. Y hemos escuchado nosotros voces, sobre todo de los máximos, de las máximas autoridades, de los órganos de control, decir, por ejemplo, que hay sobreprecios porque se compraron bienes de los kits de mercados por encima de los precios del DANE. Y entonces nos formulamos nosotros el siguiente planteamiento. Sí es la prueba del DANE, de los precios de referencia que tiene el DANE en su página web, una prueba idónea para considerar nosotros que ella es la que debe marcar el punto de referencia para determinar si hubo o no sobreprecios. ¿Realmente esa información, esos precios de referencia del DANE cumplen con las ritualidades que debe tener una prueba de esa naturaleza? ¿Qué metodología se pudo haber utilizado para la realización de ese precio de referencia? ¿Cuál podría ser la fiabilidad de esa prueba? ¿Cuál es el margen de error de la metodología utilizada? Creemos entonces nosotros que hay muchas preguntas por resolver. El tema no está claro. Hay otras autoridades que cuestionan el hecho de que no hubo una pluralidad de oferentes. Lo hemos visto en algunas de las circulares que ha sacado la Procuraduría General de la Nación. Particularmente creo que se trata de una expresión que no es adecuada cuando se trata de contratos de urgencia manifiesta. No podemos hablar de pluralidad de oferentes porque esa figura es propio de los procesos de selección de contratistas. Es cuando se permite que puedan presentarse en condiciones de igualdad muchos oferentes en procesos de selección, llámese mínima cuantía, contratos de selección abreviada, contratos de consultoría, concursos de méritos o la licitación pública. Pero en un proceso, en un contrato de urgencia manifiesta, no encontramos nosotros que pueda caber, que se exija que hayan dado lugar a que se configure o se haya presentado la pluralidad de oferentes. Creemos que no es apropiado el uso de esa expresión en ese caso. Igualmente hablan de que hubo falta de planeación. Bueno, ¿a qué planeación se refiere? Porque si es una situación de urgencia, precisamente lo que no existe propiamente es una etapa precontractual como se da en condiciones de normalidad en procesos normales, en procesos de selección. Aquí estamos en una situación de anormalidad. De allí que no es necesario siquiera exigir estudios previos. Es más, el mismo decreto 1082 del año 2015 establece que la motivación que se utiliza para el decreto de la declaratoria de urgencia manifiesta sirve como el fundamento para la motivación o para los estudios previos de cada contrato de urgencia manifiesta que se celebre. Creemos entonces que son muchos los aspectos que hoy día deben ser analizados en cada uno de los procesos, porque en nuestro criterio quizás ha habido algo de ligereza, porque habrá que probarse entonces lo más sustancial y es si realmente hubo sobreprecio o no. Y ese sobreprecio o no deberá darse sobre pruebas que realmente cumplan con todas las formalidades de servir de parámetro. Porque ¿cuál es el precio de mercado? Si vemos nosotros incluso la definición que nos trae el Estatuto del Consumidor, encontramos que dice que el precio de mercado es el que esté dispuesto una persona a pagar. Hay tantas concepciones de precio, del precio del mercado, que es un tema que incluso se ha dedicado mucho toda la teoría económica del derecho a analizarla. Ese es un tema complejo que habrá que analizar de fondo para mirar realmente cuál es la existencia de un sobreprecio. Ahora, se está tomando como parámetro lo del DANE. Vuelvo y repito, ¿es esa una prueba idónea? ¿Se ha analizado adecuadamente? ¿Se ha mirado su fiabilidad? ¿Cuál fue la metodología utilizada? Son preguntas que deben resolverse en un momento determinado. Pues bien, esto no quiere decir que las autoridades que hayan celebrado los contratos de urgencia manifiesta puedan hacer lo que quieran porque le permite a la ley toda esa consensualidad. No, en lo absoluto. No puede realizarlo de manera alegre, de una forma totalmente
que desborde los mínimos éticos exigidos, porque es que además el tema no es de norma legal, el tema también es de eticidad, el tema es ético. El precio de mercado debió haberse hecho y probarse que se hizo el precio de mercado, porque incluso cuando se celebra el contrato, ya lo vimos nosotros, no es necesario siquiera que se pacte, pero luego cuando se pacta debe ser con base en el precio de mercado. Ese es el punto sustancial. Y lo otro tiene que ver con el tema de planeación, entonces, como ya lo expresamos nosotros y creemos que son puntos que se tienen que revisar sobre este tipo de contratos. El Consejo de Estado, en una sentencia muy importante del año 2006, con ponencia del doctor Ramiro Saavedra, sección tercera del Consejo de Estado, dice claramente que este tipo de contratos pueden ser unos contratos de más que una contratación directa, son unos contratos consensuales. Y son unos contratos consensuales porque permiten darle prevalencia al interés general frente a las formalidades propias de los contratos estatales. Y hay que tener en cuenta algo. Incluso en la contratación directa, deben existir algunas formalidades que deben cumplirse. Pero es que una contratación directa en condiciones normales es distinto a una contratación por urgencia manifiesta en una situación de anormalidad. En conclusión, entonces, lo que nosotros estamos tratando de plantear aquí es que si bien la figura existe, muchas veces se ha hecho un uso indiscriminado de la figura de la contratación por urgencia manifiesta, pero bien utilizada se convierte en una herramienta sustancial, fundamental, para ayudar a conjurar las crisis en situaciones de calamidad, en situaciones de desastre, en situaciones de urgencia, como las que en este momento está sufriendo el país. Eso es básicamente, doctor Ulises, el planteamiento que hacemos frente a este tema de los usos y abusos en los contratos de urgencia manifiesta. Doctor Dairo, muchas gracias. Muy clara su exposición, muy amable. Y entonces, para cerrar esta ronda de intervenciones, vamos a concederle la palabra al querido doctor Prieto. Doctor Prieto, por favor, diríjase usted a la audiencia. Doctor Ulises, gracias. Doctor Parra y demás amigos y compañeros asistentes a este foro, pues saludarlos y plantearles un tema que pues es un poco extraño para la gran mayoría, habida cuenta de que primero no lo vamos a abordar desde una perspectiva técnica procesal porque pues digamos no es la finalidad, y segundo porque nos toca directamente a todos y es algo que no para. De hecho, me acabaron de enviar un decreto muy bonito que es el decreto 770 del año 2020 del día de hoy, que es el que implementa una cosa que se llama el programa de auxilio a los trabajadores. ¿Cómo es que la cosa? Programa de apoyo para el pago de prima de servicios. Tiene que ver con una prestación social pues propia del contrato de trabajo y pues que tiene su límite de pago ahorita el 30 de junio y que es un elemento que es vital para las economías de muchos y también implica un costo fijo para otros tantos que son los empleadores. Entonces, como lo quiero plantear en este espacio, vamos a referirnos a una circunstancia que nos toca a todos de una manera muy vivencial, muy personal incluso, como es el tema que tiene que ver con el trabajo. Hablamos de las transformaciones, vamos a hablar de las transformaciones del trabajo, que se dinamizaron, que adquirieron un ritmo más rápido con ocasión de los hechos que hoy nos tienen guardados en casa, pero que ya venía gestándose con ocasión de una serie de transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo. Cuando con alguno conversaba acerca de estos temas, siempre me decía, pero Carlos, no se va a poner a hablar de la revolución industrial y no se vaya a poner a hablar de cómo entonces era que se organizaban las fábricas y todo eso, porque es que eso es una historia muy larga. Pues el tema es que hay que hacerlo, aunque sea un poquito, porque de entender de dónde es que surge ese concepto del trabajo, es que vamos a poder ver cómo es que se estructura un régimen legal, cómo es que se crea toda una idiosincrasia, un modo de generar una construcción social alrededor de un concepto
que en última se vuelve muy trascendente, muy relevante, muy importante en la vida cotidiana, como lo es el trabajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar de eso, de qué viene a ser el trabajo. Y todos de alguna manera tenemos la idea de que cuando hablamos de trabajo estamos hablando de una actividad que nos genera un ingreso. Y esa actividad que nos genera un ingreso implica una actividad económica en un contexto de economía de mercado. Eso que también plantea el hecho de que ese concepto de trabajo es un concepto moderno, es un concepto que nace en el momento en el que las sociedades empiezan a organizarse a partir de los postulados de finales del siglo XVIII, en los que se establece el Estado liberal por un lado y por otro lado se establece la economía de mercado como modo de relacionamiento económico. Las personas tienen que salir al mundo a ganarse la vida. Y al tener que salir al mundo a ganarse la vida, tienen que empezar a trabajar. Ahí es cuando el trabajo surge en el contexto social, se vuelve un valor. Primero, un valor económico en la medida en que implica una retribución a cambio de la prestación personal de un servicio, pero también un valor social porque empieza a generar unos vínculos entre personas y empieza a generar unas dinámicas sociales en torno a esa actividad, que lo podemos ver hoy día. Simplemente es cuestión de asomarnos a nuestra ventana y ver cómo el mundo que de repente se movía se tuvo que quedar quieto. Y al quedarse quieto, los circuitos económicos de donde las personas obtenían los ingresos, es decir, de donde trabajaban, se vieron interrumpidos. Y al verse interrumpidos, ese valor de cambio de la actividad humana también se ve truncado. Y ese valor social de servir como elemento cohesionador y conglobante de contacto humano, pues también se ve alterado. Y entonces eso nos pone a tener que analizar, como lo planteaban mis antecesores, la necesidad de revisar ciertas circunstancias sociales porque deja de haber un flujo de recursos, deja de haber consumo, deja de haber intercambio de bienes y servicios, es decir, deja de haber trabajo. Entonces, eso nos pone presente en que el trabajo es una actividad que no solamente tiene un valor económico en la relación individual, sino que también tiene una trascendencia social, porque es aquella mediante la cual las personas se proveen de ingresos que a su vez les permiten participar en los circuitos económicos. Y de ahí la importancia que tiene el trabajo como eso que estamos planteando acá, dentro de los contextos sociales. La necesidad, por ejemplo, que hay de abrir la economía es esa, que vuelva a haber un circuito económico de tal suerte que las personas vuelvan a trabajar y vuelvan a tener ingresos que les permita acceder a bienes y servicios y normalizar de algún modo su vida. Eso entonces nos plantea el contexto de las transformaciones. La primera, voy a hablar de dos escenarios muy rápidamente. El primer escenario es acerca del concepto de trabajo, la transformación del concepto de trabajo. La segunda a la que me voy a referir es la que tiene que ver con la transformación de la forma como se trabaja. En cuanto a la transformación del concepto de trabajo, estaba planteándoles en este minuto una aproximación, digamos, coloquial a partir de la experiencia. Pero si vamos a ver el Código Sustantivo del Trabajo, allá nos vamos a encontrar con que el artículo 5º define concretamente el trabajo. Y define el trabajo en un contexto muy específico. Lo define en el contexto de la relación subordinada que se da en un contexto industrial. Dice, parafraseándolo, el artículo 5º al que me refiero, que el trabajo que regula el Código Sustantivo del Trabajo, es decir, el derecho laboral positivo, es la actividad humana libre que desarrolla una persona natural a favor de una natural o jurídica bajo un espectro de subordinación y a cambio de un salario. Entonces ya está diciendo que el trabajo que tiene regulación es el trabajo subordinado. Y el trabajo subordinado siempre se va a dar en el contexto de la industria. Pensémoslo en industria en unos términos muy generales, donde siempre va a haber una organización en la cual va a haber un sujeto que dispone el modo como se lleva a cabo una tarea y otro sujeto que la lleva a cabo a partir de esas indicaciones. Aparece entonces un concepto al que vamos a volver, que es el concepto de la subordinación. Entonces, ese es el trabajo que tiene regulación y ese es el trabajo que la Constitución pretende garantizar y proteger a partir del preámbulo, artículo 1, artículo 25, artículo 53. Pero es que esa no es la única forma como se trabaja. Porque como lo decíamos hace un rato, el trabajo es además la actividad humana generadora de ingresos. La semana pasada tuvimos pues la noticia de que el desempleo en Colombia, según el DANE, está rondando más o menos el 20,
denme un segundito, acá lo ponemos rápidamente. Estamos hablando de un desempleo que para el mes de abril de 2020 llegó al 19.8%, que es una cifra alarmantísima. O sea, pues uno ve un desempleo casi del 20%, estamos al borde de una recesión. Pero hay que mirar y hay que leer ese indicador con mucho cuidado, porque ahí no estamos hablando de trabajo subordinado, sino que estamos hablando de actividad económica generadora de ingresos, que es diferente. Porque el primero se refiere al escenario de aquellos que tienen o tenemos un contrato de trabajo regido por el Código Sustantivo del Trabajo. El segundo concepto, que es el que se utiliza en materia económica, tiene que ver con actividad que genera un ingreso, que no necesariamente es asalariada. Entonces, claro, ese indicador de desempleo es altísimo. ¿Por qué? Pues porque personas que son empleadas porque generan un ingreso, como por ejemplo lo son los vendedores informales, todas las personas que están en la economía informal, pues por no poder salir al mundo a establecer sus actividades y al desarrollar sus vínculos, pues no tienen ingreso. Luego se reportan como desempleados. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta porque no podemos confundir, como a veces pasa y como lo suelen hacer ciertos policy makers, trabajo formal, es decir, regido por un contrato de trabajo, con empleo. Son dos circunstancias perfectamente diferentes. Está empleado el abogado litigante en su oficina independiente, como lo está el abogado de firma, como lo está el funcionario. Todos esos son empleados, pero el uno es independiente, el otro eventualmente es funcionario público y el otro es un trabajador sujeto al régimen del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, es importante tener en cuenta que ese concepto que en su momento planteó el Código Sustantivo del Trabajo, que celebra sus 70 años, que fue promulgado en 1950, pues ya no se corresponde con unas realidades que han venido transformándose en la medida en que los aparatos productivos, y el caso colombiano es bien interesante para eso, no son capaces de generar una demanda lo suficientemente grande como para pedir trabajo formal, por un lado. Y por otro lado, pues porque tenemos que las personas no todas van a ser empleadas, no todas quieren ser trabajadores subordinados, no todos devengan sus ingresos de una relación laboral subordinada, sino pues que pues tenemos en todo caso libertad de empresa y tenemos pues la libertad del espíritu de hacer aquello que nos satisfaga y que pues mejor se nos dé y pues que de contera nos genere unos recursos. Entonces ahí tenemos una transformación de la manera como nos aproximamos al concepto de trabajo. Y esa manera de aproximarnos al concepto de trabajo pues nos pone una circunstancia dramática que se puso de presente con este parón que significó el confinamiento, y es el hecho de que hay muchas personas que no tienen unas fuentes de ingreso, primero estables y segundo suficientes. Cuando hablamos de fuentes estables, estamos diciendo de unos vínculos económicos que sean lo suficientemente estables como para proveer a las personas en todo momento de un ingreso económico. Y cuando decimos suficientes, estamos hablando que esos ingresos no necesariamente sirven para cubrir el ordinario curso de las obligaciones o de las necesidades que puede llegar a tener una persona. Ejemplo que nos toca, los abogados litigantes. Si yo soy un abogado litigante que vivo del ejercicio de mi profesión y mi profesión no la puedo ejercer porque los juzgados están cerrados, pues simplemente veo que mi ingreso se precariza al punto de desaparecer y me veo en una circunstancia de inseguridad. Entonces, eso que también nos resalta y nos pone de presente, pues que no hay una protección jurídica para las otras formas de trabajo distintas al trabajo dependiente subordinado regido por el Código Sustantivo del Trabajo. Y eso plantea un punto con el que cierro este acápite, y es la necesidad de pensar en la reforma al ordenamiento jurídico laboral en el país que contemple las diferentes formas de trabajo y las diferentes necesidades de protección que cada una de ellas tiene, lo cual necesariamente va a derivar en la necesidad de plantear un sistema de seguridad social que sea lo suficientemente amplio como para garantizar una protección a todos los habitantes del país ante contingencias como estas que afectan la posibilidad de generar ingresos. De hecho, eso ya está previsto en el preámbulo de la Ley 100. Eso en cuanto a la forma, eso en cuanto a la transformación del concepto del trabajo, que trasciende la mera relación laboral, que trasciende el contrato como acuerdo de voluntades y que se manifiesta más bien en la actividad de las personas para generarse ingresos. Y que requiere, pues,
una relectura acorde con los tiempos que se viven. La otra transformación de la que les quiero hablar es de la forma como se trabaja. Y para hablar de esto les quiero proponer 3 escenarios. El primero es el escenario de las sociedades de movimiento. El segundo es el escenario de las sociedades del espacio. Y el tercero es el de las sociedades del tiempo. Cuando se establece un modelo relacional como el que estamos hablando ahorita, en el que el trabajo empieza a tener un valor social y un valor económico, empezamos a plantearnos la necesidad del movimiento. Las personas tienen que desplazarse a un sitio para trabajar. Y eso lo veíamos todos los días. Tenemos que ir a la oficina, tenemos que ir a la fábrica, tenemos que ir a la universidad, tenemos que ir a un lugar para desarrollar nuestra actividad. Y las ciudades se fueron construyendo y la vida urbana se fue construyendo en torno de esa premisa. Hay un sitio donde se descansa, que es la casa, el hogar donde es que uno vive, pero a duras penas va y duerme. Otro es el lugar donde se trabaja y otro es el lugar donde se entretiene. Hay diferentes lugares y eso implica movilidad, movimiento. Nos acostumbramos a volvernos una sociedad de movimiento. Pero resulta que ese movimiento también nos empieza a poner unos límites. Cuando yo me tengo que mover a un sitio para trabajar, eso significa que empiezo a poner un límite a mi actividad. Yo trabajo en el lugar de trabajo y entonces ya tengo una dimensión espacial del lugar donde ejerzo mi actividad económica. Y en ese lugar también voy a tener una dimensión temporal, la jornada de trabajo. Entonces, voy al lugar durante un periodo a trabajar. Y ahí lo que estamos haciendo es planteándonos unos límites físicos y mentales que se vuelven idiosincráticos en la medida en que el trabajo se desarrolla en un tiempo y en un espacio. Y entonces viene un concepto medio einsteiniano ahí de el espacio-tiempo laboral. El espacio es el lugar de trabajo, el tiempo es la jornada. Y si lo sumamos los dos, tenemos el escenario en el cual se ejerce la subordinación. Pero de pronto nos vimos abocados a que por las circunstancias, pues de todos conocidas, hecho notorio, tuvimos que parar. Ya no pudimos ser, en algunos casos, y estoy hablando de los que trabajamos en un lugar, desplazarnos a trabajar. El movimiento paró y al parar el movimiento nos quedamos solamente con el tiempo, porque dejamos de ir a un espacio para desarrollar una actividad y simplemente nos quedamos con el tiempo. Dejamos de ser una sociedad de movimiento, dejamos de ser una sociedad espacial para volvernos una sociedad de tiempo. A todos nos ha pasado que ahora nos estamos preguntando, hola, ahora trabajamos mucho. Ahora, no sé, ahora que estoy en la casa trabajo 4 veces, 3 veces más, ahora sí trabajo. Antes no, porque estaba en otras actividades. Y no es que esté trabajando más o menos, es que como no se mueve, tiene que quedarse. Y al quedarse, ese lugar de vivir y de trabajar se vuelve uno solo y se pierde una de las dimensiones que teníamos acostumbradas como límite para el desarrollo de la actividad laboral. Entonces, ¿qué pasó? Pues nos quedamos sin contexto, nos quedamos sin margen para saber dónde limito qué cosa, y al perder ese margen, entonces como que entramos en cierta angustia de cómo es que estoy trabajando, ahora hago más cosas porque es que ya no me tengo que mover, y como que el concepto que se vuelve valioso es el concepto del tiempo. Entonces, en ese contexto, que es en el que nos vamos a tener que ir acostumbrando a vivir aquellos que desarrollamos actividades que no necesariamente implican un desplazamiento, fíjense esta cosa tan maravillosa y dramática que es esta conversación que estamos teniendo. En condiciones normales teníamos que ir hasta la sede del instituto y los que pudiéramos estar en Bogotá el día de la conferencia éramos los que íbamos, pero hoy día ya no tenemos ese límite. El límite físico del espacio desaparece. Ahora tenemos un límite temporal, el límite del tiempo de la intervención, el límite del tiempo que va a durar la sesión, el límite de tiempo que nos vamos a poner nosotros mismos para desarrollar las actividades. ¿Eso qué significa? Que nuestro contexto de desarrollo de actividad económica empieza a transformarse. Y ya no necesitamos desplazarnos a un sitio para tener ese espacio, sino que ahora tenemos que empezar a hacer planeaciones de horarios. El concepto de agenda empieza a tener una relevancia muchísimo mayor que la que tenía antes. Porque es que ya no vamos a disponer de nuestro tiempo en un espacio, sino que vamos a disponer de nuestro tiempo en un mismo espacio, pero a partir de varias actividades que vamos a desarrollar. Y esa
digamos, ruptura de esa dimensión espaciotemporal tiene una incidencia dramática en el ejercicio de la subordinación. Y esa incidencia está en que la subordinación como elemento determinante de la relación laboral empieza a transformarse. Ya la subordinación deja de ser esa disponibilidad del tiempo del trabajador en un espacio determinado para pasar a ser la eficacia en la ejecución de una labor. Entonces, ¿en qué nos vamos nosotros a enfrentar? Ya no me importa, ya no necesito que usted esté en un sitio. Ahora lo que yo necesito como beneficiario de la obra es que se ejecute una actividad. Y el resultado va a estar no en el desplazamiento y el estar ahí, sino en el ejecutar, en el hacer, en el producir, en el sentido de llevar a cabo una actividad desde un principio hasta una finalización. Y esa es una cosa que es muy difícil de entender y de contextualizar en algunos eventos, porque estamos muy acostumbrados a que para trabajar, más allá de que tengamos una jornada, tenemos que ir hacia algún sitio. Y eso nos implica empezar a desarrollar unas dinámicas tanto a los empleadores como a los trabajadores, en entender que el hecho de que yo no me tenga que desplazar no significa que yo tenga una disponibilidad permanente, ni de que como yo no tengo que ir a trabajar y me quedo en la casa y en la casa trabajo, entonces yo vaya a seguir de curso y no me ponga un límite porque como no tengo que desplazarme, no desaparece, desaparece esa limitación. Ahí cobra particular relevancia algo que en algunos países ya se ha empezado a regular. En Francia, por ejemplo, ya hay una regulación que la hablábamos hace algún tiempo en cuanto a la limitación de la jornada, en cuanto al acceso y uso de medios de comunicación y acceso a plataformas de comunicación y acceso a bases de datos. Su jornada es de 6 horas, usted termina a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde le cerré y ya no pudo volver a entrar. Y eso empieza a poner una limitación que ya no implica el desplazamiento, sino que implica la acotación de tiempos para la ejecución de tareas. Esta idea de las sociedades del movimiento, de las sociedades del tiempo y del espacio, va a ser aquella que nos va a ocupar en hacerla, digamos, en hacer el entendimiento de que para poder seguir haciendo lo que hacemos, vamos a tener que cambiar el modo de pensar acerca de qué significa trabajar. Primero, trabajar no necesariamente significa cumplir una instrucción. Trabajar es desarrollar una actividad que me genere un ingreso. Segundo, dependiendo del tipo de actividad que yo vaya a desarrollar, no necesitaré o sí necesitaré desplazarme. Y eso va a significar volver a pensar el modo como se organiza la vida. Los apartaestudios pequeñitos que a duras penas tenían un espacio para algo comer y pasar la noche, van a tener que transformarse en unos lugares donde vamos a tener que pasar más tiempo. Las grandes superficies de oficinas y de lugares para ir a trabajar van a empezar a entrar en desuso. Los sistemas de transporte van a tener que modificarse porque ya no va a ser de pronto necesario movilizar a tanta gente al tiempo. Es decir, vamos a tener que pensar en que esa sociedad de movimiento a la que veníamos acostumbrados de unos 150 años para acá, empieza a transformarse en una sociedad de tiempos, donde viene una cosa que es bien interesante y con esto cierro, y quisiera cerrar trayendo a colación a alguien que el doctor Parra siempre nos ha puesto de presente, como lo era el gran filósofo ilustrado, Immanuel Kant. Eso nos va a significar que vamos a tener que volvernos de nuevo dueños de nuestro tiempo y de nuestras vidas, y de que vamos a tener que empezar a recuperar esa esencia tan linda y tan perdida de pronto como es la libertad, que es el hecho de ser y hacer por sí mismo, pero entendiendo que soy yo mismo el que me pongo mi límite. Que de pronto es la enseñanza que nos plantean esas transformaciones, que no necesariamente necesitamos ir a un lugar o estar pendiente de una instrucción para poder ser y hacer aquello para lo que nos hemos formado. Les agradezco mucho su atención, doctor Ulises, doctor Parra y demás asistentes, y pues nada, siempre a las órdenes del instituto. Muchas gracias. Don Carlos Adolfo, muy amables, muy interesantes sus reflexiones, que estoy seguro muchos compartimos. No se vaya, por favor, que ahora le formularemos algunas de las preguntas que han enviado. Vamos a hacer entonces, en los 30 minutos que nos quedan, una ronda de preguntas por los panelistas, empezando por el doctor Manuel Eduardo Marín, y continuaremos en el mismo orden en que se hicieron las exposiciones. Doctor Marín, escriben,
Si el contrato fue afectado por las medidas de mitigación del COVID, pero las partes no firmaron una suspensión de común acuerdo, ¿qué podría hacerse en ese caso particular? Esa es una pregunta. Otra persona envía otra que dice, ¿qué pasa si se pacta una amigable composición, pero en el contrato ya existe cláusula arbitral? Le concedo 5 minutos para contestar. Por favor, no nos vayamos a pasar del tiempo, cada uno 5 minutos, para poder terminar en el tiempo que hemos prometido, que es a las 8 en punto de la noche. Muchas gracias, doctor Ulises. Primero que nada, una precisión muy sencilla. El concepto del Consejo de Estado que cité o que aparecía en las diapositivas es del año 2019 y no es 2020, para que quienes tengan inquietud en encontrarlo, es 2278 del 5 de julio de 2020. Sobre las dos preguntas, muy rápidamente, dos puntualizaciones. En el primero de los casos, si la situación afectó, pues vamos a estar en el supuesto justamente del concepto de la sala de consulta del Servicio Civil del Consejo de Estado, es decir, ha habido una suspensión de facto del contrato. Pero si las partes de alguna manera quieren dejar la constancia de esa situación, superar la situación, pues evidentemente la situación apremiará a que por buena fe se firme un acta de suspensión a la fecha, dejando constancia de que por hechos sobrevinientes, por los hechos imprevistos, el contrato estuvo suspendido. Esto es un tema muy importante y es que el principio absoluto de buena fe va a implicar que las partes actúen de buena fe. Y entonces no sería lógico ni que se firme un acta con fecha anterior, ni que tampoco se evite dejar la constancia expresa porque no se hizo en el momento correcto de que el contrato estuvo suspendido por la imposibilidad de ejecución de las obligaciones. Eso en razón a la primera de las preguntas. En la segunda de las preguntas, dos cosas muy particulares. La primera, la propuesta que yo hago es que las amigables composiciones tengan o sean una cláusula particular para la afectación en relación con hechos del COVID, no amplia. Es decir, que se pacten esas amigables composiciones en concreto para los asuntos que tienen que ver con el COVID, para que de alguna manera con ello se logre superar la cláusula general de competencia o bien de la jurisdicción o bien de la existencia de una cláusula arbitral. Claro, si yo lo dejo exclusivamente para los temas del COVID y digo, habrá amigable composición para todos aquellos conflictos que provengan de las situaciones derivadas del COVID, pues evidentemente habrá lugar a ir a ella en lugar de ir al arbitraje. Ahora, si esa, digamos, distinción no se hace, tendríamos el problema del artículo 13 del Código General del Proceso, que nos dice que las cláusulas escalonadas están prohibidas y que habrá que preferir acudir al mecanismo que tenga naturaleza judicial, es decir, al arbitraje. Y por eso habría que tener mucho cuidado con delimitar muy bien las cláusulas. No es utilizar esa cláusula de posible amigable composición de manera abierta o genérica, sino decirla y circunscribirla exclusivamente a las afectaciones que sufre el contrato por virtud de la pandemia o de los hechos relacionados con la pandemia, como los hechos del principio. Esa sería la respuesta, doctor Ulises, a las dos preguntas. Perdón que tenía el micrófono apagado, pero estaba diciendo que tiene 5 en las dos respuestas, doctor Manuel. Están muy bien contestadas. Jorge Andrés, sobre el tema de los arrendamientos, 2 preguntas también hemos recibido de algunos de los que están conectados. Primera pregunta, ¿pueden los arrendatarios excepcionar fuerza mayor o caso fortuito para no pagar los cánones causados antes y dentro de la pandemia? Y segunda pregunta, al entregarse locales, a veces los arrendatarios dejan adecuaciones que debe demoler el arrendador. ¿Cómo podría el arrendador recuperar este gasto de demolición que debió hacer el inquilino? Bueno, muchas gracias, doctor Ulises. Voy a ser concreto con las respuestas dentro de los 5 minutos que me han sido concedidos. Respecto a la primera pregunta, ¿puede excusarse un arrendatario en el no pago del canon de arrendamiento con ocasionar a causar fuerza mayor o caso fortuito? La respuesta es no. ¿Y por qué la respuesta es no? En principio, porque los decretos, por un lado, que se han consagrado, han establecido normas concretas es para el reajuste del pago de canon de arrendamiento a partir de contratos otros sí o a partir de estipulaciones contractuales.
tal como se deja ver en el artículo 3 del decreto 579. Pero aún existiendo también esta discusión, es importante tenerlo presente lo siguiente. Respecto a establecimientos de comercio, como se dejó establecido en la intervención, existen imposibilidades del uso y goce de forma plena, absoluta o de la inexistente uso y goce del local comercial. Es por esa razón que no es posible excusarse en el no pago del canon de arrendamiento para efectos de justificarse en la fuerza mayor o caso fortuito. Respecto a cómo desarrollar la discusión frente a las adecuaciones realizadas en el establecimiento de comercio por el arrendatario. Aquí la discusión estaría orientada en un elemento fundamental: si dichas adecuaciones fueron autorizadas o no por el arrendador. Y a partir de esa autorización realizada por el arrendador, se podría plantear también, si no fueron autorizadas, un proceso de responsabilidad civil que puede surgir como consecuencia del incumplimiento, de la inexistencia de autorización para hacer esas adecuaciones, que dará lugar a muchos elementos propios que establece el Código General del Proceso, como por ejemplo juramento estimatorio para calcular esas indemnizaciones. Será un proceso que requerirá la conciliación como requisito de procedibilidad, entre otras situaciones que pueden relacionarse de manera puntual. Gracias, doctor Ulises. Muy bien, gracias, doctor Mora. Muy amable por sus respuestas. Doctor Dairo, sobre su tema han llegado las siguientes preguntas. Primera, las suspensiones de algunos alcaldes por supuesto sobreprecio pueden ser incorrectas conforme a lo que usted mencionó de que las pruebas de los precios de referencia del DANE no son una prueba técnica idónea. Y otra pregunta dice, ¿qué recomendaría para que los contratos de urgencia manifiesta se hagan de manera correcta y no haya riesgo de denuncias? Bueno, esas preguntas las responderemos de la siguiente forma. La verdad, desconocemos las situaciones fácticas, precisas y concretas que tuvo la Contraloría General para realizar la suspensión preventiva de algunos alcaldes de ciudades, de municipios de este país. Pero claro, utilizó una figura constitucional que le da ese poder no solo al Contralor General, sino a los contralores territoriales, de suspender provisionalmente con el argumento arcaico de verdad sabida y buena fe guardada, que es pues, una figura totalmente arcaica, como lo decía, y anacrónica, pero que ahí lo tiene. Lo que ha dicho la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, porque ese es un acto de trámite que no implica un prejuzgamiento y que no es susceptible de control judicial tampoco ante la jurisdicción contenciosa administrativa, lo que se ha dicho básicamente es que cuando se haga uso por parte del contralor de esa figura, debe ser por razones estrictamente de profilaxis, de prevención de que el funcionario estando en el cargo puede ser perjudicial su presencia para el trámite normal del proceso que se adelanta, bien sea fiscal, disciplinario, inclusive penal. Desconocemos las razones, pero lo que sí, si el argumento fue solamente tomar como línea de inicio para considerar que hay sobreprecio los precios de referencia del DANE, lo que sí digo es que es para cuestionar ese planteamiento porque no se tiene certeza de si esos precios de referencia realmente cumplen con las formalidades que debe tener una prueba técnica que sirva de parangón o de parámetro para determinar si hubo o no sobreprecios. Porque es que se desconoce, por ejemplo, cuál fue el método utilizado, su fiabilidad, su margen de error, etcétera. Por esa circunstancia, en el trámite de cada uno de los procesos que se adelanten, tendrán ellos la oportunidad para ejercer su defensa de manera adecuada, para controvertir esa prueba y para desvirtuar la misma en un momento determinado. Porque recordemos que con las pruebas lo que se busca básicamente es probar determinada situación y es encontrar la verdad. Es probar algo y esa probar algo es buscar la corroboración suficiente con esa prueba de que la hipótesis de los hechos que supuestamente aquí se plantean como irregulares sean ciertos o no. Y eso se logra con pruebas idóneas.
En el segundo caso, sobre qué utilizar para que los contratos que se celebren ahora con efecto de urgencia manifiesta sean correctos o que no tengan ninguna posibilidad de que puedan ser investigados, pues la recomendación simplemente sería que lo primero que hay que hacer es que los bienes adquiridos, los servicios que adquieran o las obras que ejecuten, todas tienen que tener una relación directa para mitigar la situación de crisis o de emergencia que en estos momentos existe. Es lo primero, debe haber una relación directa. Lo segundo es que debe escogerse a un contratista que sea idóneo, es decir, que tenga su capacidad jurídica plena, demostrada con toda la documentación y adicionalmente que tenga experiencia en ese tipo de objeto a desarrollar. Y como tercera medida, el tema del precio. Tiene que ser precios de mercado y si para ello, vuelvo, repito, no hay tiempo para hacer un estudio adecuado de análisis de precio, pues entonces celebre el contrato o dé la autorización correspondiente y más adelante cuando celebre el contrato tiene el tiempo suficiente para buscar cuáles son los precios adecuados, los precios de mercado. Creo que si toman esas medidas mínimas no tendrán dificultades. Muchas gracias. Muy amable, doctor Carlos Adolfo. Doctor Dairo, muy amable por sus respuestas. Doctor Carlos Adolfo, cierra usted contestando las dos siguientes preguntas. Primera, ¿la circunstancia de la pandemia afecta la posibilidad de terminar contratos de trabajo? Segunda, ¿el cambio a teletrabajo implica la posibilidad de modificar el salario? Uy, bueno, respecto de la primera pregunta, sí, hay dos posiciones. La primera posición es la que tiene que ver con el hecho de que la circunstancia especial que estamos atravesando no suspendió la vigencia del derecho laboral sustantivo. Eso significa que pues todas las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo se mantienen vigentes y dentro de ellas el artículo 61, que es el que permite la terminación, o no permite, sino que establece las causales de terminación del contrato de trabajo, dentro de las que puede estar, por ejemplo, la expiración del plazo inicialmente acordado para los contratos a término fijo y la ejecución de la obra o labor contratada y pues también las posibilidades de renuncia o despido con o sin justa causa. Entonces, pues desde esa primera perspectiva no habría ninguna limitación porque pues las normas siguen vigentes y pues la facultad subordinante, incluso la libertad del trabajador de renunciar, pues se mantiene. Pero existe otra circunstancia que viene a ser ya, digamos, una lectura macro a partir del entendimiento de la función social que podría llegar a tener la propiedad respecto del contrato de trabajo como fuente generadora de ingresos, en la cual se partiría de la premisa de que el trabajador depende esencialmente de su salario como fuente generadora de ingresos. Luego, terminar el contrato de trabajo significaría dejarlo en una condición de debilidad manifiesta ante la cual no tendría posibilidad digamos, de oponerse, lo cual lo dejaría pues en una situación de desventaja social respecto a aquellos que mantienen sus contratos de trabajo vigentes, lo que significaría generar como una especie de fuero circunstancial derivado de las condiciones, de las condiciones epidemiológicas que daría pie para una estabilidad laboral reforzada. Están esas dos posibilidades, dependerá de la aproximación que se pueda hacer. Yo particularmente opto por la primera, pues porque todavía se mantiene, digamos, vigente el ordenamiento jurídico y pues eso significa que habida cuenta de la vigencia del artículo 61 del Código, pues se podría llegar a terminar. Ahora, digamos, tiene que ser una circunstancia que no permita tomar una decisión distinta, dar por terminado el contrato de trabajo, porque más allá de la legalidad viene la ética y viene la solidaridad. Y si pues es una circunstancia en la que yo puedo mantener vigente el contrato de trabajo, pues lo puedo hacer. Pero tampoco puedo obligar a personas a lo imposible, como son aquellos dueños de las pequeñas y microempresas que pues por circunstancias ya de todos sabidas no pueden ejecutar su objeto social y sí tienen a su cargo esa obligación, que vuelvo y digo, como lo planteamos un rato, debería estar cubierta por el Estado a través de un sistema de seguridad social más robusto. En cuanto a la segunda, que tiene que ver con la posibilidad de modificar condiciones salariales a partir del teletrabajo, pues viene un poco aquello que hablábamos del movimiento y del tiempo. El hecho de que la persona no se tenga que desplazar para trabajar
no significa que su capacidad laboral se vaya a ver mermada. Entonces, como lo que se está remunerando es el trabajo, es la actividad y no el estar en un sitio, pues en principio, pues no habría, digamos, no habría una justificación fáctica para modificar, y pensemos que siempre que se piense modificar para abajo, es decir, en disminuir el valor del salario, bajo el argumento de que como no tiene que salir de su casa, pues usted ahí está tranquilo, entonces no gasta en almuerzo, no gasta en parqueadero, no gasta en otras cosas, entonces pues no necesita más. Pero es que el criterio ahí para la valoración del salario no es cuánto necesita usted para tal cosa, sino cuánto vale aquello que usted hace, cuál es su aporte económico a través de su quehacer en una actividad empresarial o en una actividad industrial. Entonces, el valor del salario no debe estar condicionado a partir de la presencia o no presencia de una persona. Es más, si volvemos a plantearlo como lo estamos haciendo hace un rato, la productividad en un mismo sitio, al evitarse distractores, aumenta, lo cual haría más valioso el trabajo eventualmente. Y eso nos pone en un escenario de retribuir, no por tiempo de disponibilidad, sino por ejecución de labor. Y hablando de cosas, y pues como llegan vainas, y esto es una cosa que nunca para, pues mientras el doctor Ulises me preguntaba, llegó el decreto 771 del día de hoy. Y ese decreto es bien interesante porque entonces plantea un poco ese cambio del movimiento. Lo que hablábamos de la sociedad de movimiento, y acá lo vamos a poner con el auxilio de transporte, cómo lo reemplazamos por la sociedad del tiempo, el subsidio de conectividad. Este decreto es bien interesante porque le añade un parágrafo transitorio a una ley muy vieja, que es la ley 15 del año 1959, que regula la prestación del servicio de transporte público municipal, donde está el auxilio de transporte. ¿Y qué es lo que dice esta disposición temporal? Que mientras dure la emergencia COVID-19, los empleadores que pagan auxilio de transporte, movimiento, lo van a tener que seguir pagando, pero ya no para que vayan a trabajar, sino para que paguen la conectividad. Es decir, reemplazamos el movimiento por el tiempo a partir del suministro de una herramienta. Son los tiempos que pasan. Para ir no hay, no hay que moverse para ir, y tenemos que ponernos a la altura de esas circunstancias. Doctor Ulises, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Carlos Adolfo. De esta manera entonces terminamos este foro. Además empezaron a salir decretos, como dice el doctor Carlos Adolfo, así que nos espera una noche de estudio porque como se están venciendo las facultades extraordinarias del gobierno, pues se espera, se anticipa que se produzcan muchas normas entre hoy y mañana. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a ustedes que se conectaron. Esperamos que se cuiden mucho. El próximo foro será el miércoles 10 de junio a las 6 de la tarde. Mañana publicaremos la citación con los temas y con los ponentes, y les ratificamos que el Congreso de Derecho Procesal se hará del 21 al 25 de septiembre de este año de manera virtual, y de la misma manera se hará el concurso de semilleros. Muchas gracias por su atención y buenas noches para todos.